Tenemos la siguiente presentación de Rafael Mondejar, que nos participa desde Colombia, ¿sí? Rafael Mondejar es un español, vive actualmente en Medellín desde hace 8 años, discúlpenme, Medellín, Colombia. Es apasionado lector y estudioso del libro desde hace más de 20 años. Ha desarrollado presentaciones sobre el Ser Supremo, la carrera ascendente, la fraternidad espiritual de los hijos de Dios y otras. Ha participado y dirigido diversos grupos de estudio, tanto en España como en Colombia, y ha asistido a congresos y seminarios en ambos países, siendo expositor en varias ocasiones. Hoy Rafael nos va a acompañar, nos va a hablar sobre el Padre Universal mediante su conferencia Saber de Dios. Entonces, Rafael, estamos el micrófono es suyo, entonces con mucho gusto podemos tomar la palabra. Bueno, buenos días y buenas tardes también para algunos de ustedes. Espero y deseo que estén muy bien y quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Urantia Internacional por la celebración de este evento, también a mi predecesor, expositor, Ale Nakai, que ha hecho una presentación muy bonita, muy hermosa, y sobre todo lo que me ha gustado es la juventud de este chico, ¿no? Entonces, bueno, finalmente también agradecer a todos su asistencia. Me permiten un momentito y voy a compartir pantalla, ¿sí? Bueno, como pueden ver, ahí tienen ustedes el nombre de la conferencia que he titulado Saber de Dios. Y debajo he colocado dos frases, una del libro Hechos de los Apóstoles, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y la otra es del libro de Urantia, y no solo dice que vivimos en Dios, sino que Dios habita en nosotros, es decir, complementa la frase anterior. Ambas me parecen hermosas y por eso las coloqué como portada en este trabajo. Debajo tienen ustedes mi nombre y mi correo electrónico por si en algún momento desean ponerse en contacto conmigo. Bien, pues voy a comenzar explicándoles por qué quiero hablarles de Dios. Quiero hacerlo porque creo en Él, pero sobre todo porque me parece muy necesario. Miren, la necesidad que tenemos los seres humanos de saber de Dios es tan antigua como la propia humanidad, pero sigue permaneciendo insatisfecha. Hoy día plantearse la idea de Dios es para muchas personas una cuestión del pasado, caduca y absurda o sin sentido en un mundo moderno en el que la religión ha defraudado muchas veces, mientras que la ciencia va explicando poco a poco las causas de muchos fenómenos que hasta hace solo unos años eran atribuidos a Dios. La creencia en Dios se ha desvalorizado tanto que muchas personas, por temor a ser consideradas ignorantes o estúpidas, ya no se atreven a reconocer públicamente su fe. Es cierto que la libertad religiosa se ampara en los textos constitucionales de muchos países, pero también lo es que los ciudadanos cada vez nos sentimos menos libres para decir que creemos en Dios. Y sin embargo, en nuestro mundo, la idea y la necesidad de Dios no solo son consustanciales al género humano, sino exclusivas de él. ¿Dónde está, pues, la razón de ocultar la creencia o de sentir vergüenza por ella, si en nuestro mundo creer en Dios es una de las características más propias y exclusivas del ser humano? Pues la causa de esa vergüenza podría estar en que algunos científicos han llegado a creer, ojo, no a demostrar, que todos los fenómenos del universo y el universo mismo tienen explicación sin necesidad de recurrir a Dios. Y han convencido con su creencia, no con su ciencia, a muchas personas, llevándolas a creer que plantearse la idea de Dios es una solemne estupidez propia solo de un pasado remoto de seres primitivos. Pero lo cierto es que las personas siempre nos hemos interrogado sobre Dios y hemos querido saber de Él. En cambio, ningún simio, a pesar de su gran parentesco genético con nosotros, cree en Dios.
Ningún perro, a pesar de su convivencia tan estrecha con el hombre, cree en Dios. No es, por tanto, la ignorancia del animal la que lleva a creer en Dios, sino la sabiduría humana, aunque esto les pese a algunos científicos. Pero también la causa de esa vergüenza podría estar en que algunas instituciones religiosas han abrazado inmóviles durante siglos unas ideas de Dios que ya son obsoletas, pero que siguen sosteniendo empecinadamente, sin incorporarse al despertar de la sociedad, a los avances de la ciencia y a los esfuerzos de la filosofía. Y aceptar esas ideas trasnochadas resulta casi humillante, inaceptable por completo para muchos creyentes, porque aunque Dios no cambia, el concepto que tenemos de Dios debe evolucionar al paso de nuestra propia evolución. Los esfuerzos de filósofos honestos por mediar positivamente en el asunto, tratando de demostrar con fundados argumentos la existencia o inexistencia de Dios, no alcanzaron jamás su objetivo, porque la existencia de Dios, un ser infinito, no la podemos demostrar los seres finitos, y su inexistencia tampoco. Pero pese a esos científicos apasionados que al margen del honesto ejercicio de su profesión predican la inexistencia de Dios, pese a esos religiosos que con sus ideas trasnochadas de Dios no se incorporan a una sociedad que crece en información, en ideas y en valores, pese a los esfuerzos dignos de agradecer pero imposibles de alcanzar de esos filósofos honestos, y pese a la vergüenza que sienten algunas personas de reconocer su propia creencia, lo cierto es que seguimos creyendo en Dios y necesitando saber de Él, porque esa creencia y esa necesidad son justamente las que nos distinguieron y nos distinguen como personas. Dios es nuestro anhelo y nuestra esperanza de salvación, no solo en el sentido espiritual, sino en el de la propia salvación de la sociedad en la que vivimos. Y no entender esto es errar el camino, porque solo cuando descubramos a Dios como nuestro Padre y nos sintamos hijos suyos, reconoceremos a los demás como hermanos. Y solo entonces nos amaremos verdaderamente. Y solo entonces nuestra sociedad humana tendrá salvación. Por eso es tan necesario hablar de Dios. Y hoy estoy aquí entre ustedes con la esperanza de que nos animemos a compartir con otras personas, en la medida en que ellas lo necesiten, las ideas que hayamos ido perfeccionando sobre Dios a lo largo de nuestra trayectoria de búsqueda. Y a ello os animo. Bien, pues después de explicarles por qué me parece tan necesario hablar de Dios, voy a comenzar a hacerlo tratando de responder a un par de preguntas. Y la primera es esta: ¿quién es Dios y cuál es su origen? Mire, Dios es la palabra con la que generalmente designamos al Creador, a ese ser que origina, controla y sostiene toda la creación. Y una sencilla reflexión nos lleva a comprender que ese Creador tiene al menos 4 cualidades. Es necesario, porque ni el universo ni los seres que lo habitamos somos eternos. Hemos tenido un principio y no hemos podido salir de la nada, porque de la nada nada sale. Hemos tenido que salir de Dios. Existe por sí mismo, porque nada ni nadie había antes que Él para darle el ser. Es eterno, porque si no lo fuera, habría habido un tiempo en el que Dios no habría existido. Y no existiendo ni Dios, ni el universo, ni nosotros, estaríamos de nuevo ante la nada. En realidad, Dios está inicialmente fuera del tiempo, porque el tiempo es una creación de Dios. Y es inmaterial, por lo menos tal como nosotros conocemos la materia, ya que esta, como he dicho hace un momento, toda la materia, es decir, el universo entero, ha tenido un principio. Pero Dios, de Dios ya hemos visto que es eterno. Por lo tanto, no puede ser material. He can never be material. And matter occupies a space in space, and God is initially outside of space, because space was also a creation of God.
tan evidentes, las aceptamos como reales, podemos también concluir que Dios es el único ser que no tuvo, no pudo tener ningún origen. Dios es el único ser que puede decir con propiedad, yo soy el que soy, como se recoge en la Biblia. Dios es la infinidad absoluta, la causa de todas las causas, la fuente primordial de toda la creación. Por eso, con toda legitimidad y acierto, podemos decir que Dios es el Padre universal. Bien, pero con lo que ya tenemos, ¿podemos descubrir alguna otra característica de Dios? Yo creo que sí. Si el universo es un trabajo de creación, entonces Dios debe ser energía, porque todo trabajo requiere de energía. Para descubrir otras características de Dios, intentemos responder a esta segunda pregunta. ¿Por qué se lanzó Dios a la aventura de la creación del universo? Podemos conjeturar lo que se nos antoje, que lo hizo por amor o porque estaba aburrido o por cualquier otra causa, pero lo único cierto, con seguridad, es que lo hizo al menos por dos razones: porque quiso y porque pudo. Por lo tanto, otras características de Dios son su voluntad y su poder, ambos infinitos, para crear de sí mismo o en sí mismo toda la realidad existente. Pero si examinamos nuestro entorno, observamos que la voluntad es una cualidad solo apreciable en los seres dotados de vida, de mente y de personalidad, de las tres cualidades a la vez. Ningún ser que carezca de vida como cualquier mineral o que carezca de mente como cualquier vegetal o que carezca de personalidad como cualquier animal, ninguno de ellos, digo, muestra jamás una auténtica voluntad. Y de esto podemos inferir que Dios, que creó toda la realidad por su libre voluntad, deberá ser también vida, mente y personalidad. Pero no una vida, una mente y una personalidad como la nuestra, sino infinita en justa correspondencia con la infinidad que ya le hemos atribuido antes. Dios es el origen y el destino de la vida, de la mente y de la personalidad en toda la creación. Dios es el que nos confiere esos dones a nosotros y a todos los seres personales del universo. Por eso, también podemos decir, con toda legitimidad y acierto, con todo el derecho, que Dios es el Padre de todos y cada uno de nosotros, que Dios es nuestro Padre, y así podemos llamarlo. Miren, apenas le damos importancia al hecho de ser seres personales, quizá porque, como lo somos desde pequeños, no lo valoramos adecuadamente. Pero gracias a la personalidad que el Padre nos otorga y a otros dones que aún no he mencionado, podemos ser espirituales y eternos como Él, buenos, amorosos y perfectos como Él, y podemos conocer y ser conocidos y amar y ser amados. Y también podemos establecer con Dios una comunión espiritual, progresiva y recíproca que hace posible sentir nuestra unión con Él. Podríamos continuar intentando descubrir otras características de Dios, pero hemos de admitir que por nuestros propios medios no podremos comprenderlo plenamente y que con toda probabilidad no llegaríamos muy lejos, porque un ser infinito como Dios resulta bastante insondable para seres finitos como nosotros. Observen estas tres visiones, o estas tres reflexiones que tienen su base en el libro Durantia. Si lo mejor de nuestra ciencia pudiera demostrar que Dios existe, nos lo presentaría simplemente como la primera causa del universo. Cuando nuestra mejor filosofía
conjetura positivamente sobre Dios, lo considera como el único ser necesario y con existencia propia que confiere la existencia a todos los demás seres que son contingentes. Y finalmente, cuando nuestra religión más avanzada se refiere a Dios, lo presenta como el Padre universal y amoroso que desea nuestra supervivencia eterna. ¿Qué tenemos? Pues tenemos tres visiones parciales de la misma realidad que frecuentemente se sienten antagónicas. Por eso necesitamos de la revelación para comprender más plenamente la naturaleza de este Dios lleno de bondad y de misericordia y empeñado en nuestra supervivencia, cuyo mejor representante sobre la tierra fue Jesús de Nazaret. Por él, por sus enseñanzas y especialmente por su vida, hemos podido mejorar el concepto de Dios elevándolo a la categoría de Padre de cada uno de nosotros. Y esa idea nos la ha ampliado recientemente el libro de Urantia, que ofrece una revelación más completa, más precisa y más acorde con los tiempos actuales y con el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Por esta revelación sabemos que también forma parte de la naturaleza del Padre su perfección eterna e infinita, y que esa perfección abarca por completo la totalidad de su naturaleza y de sus atributos, que necesariamente están unificados, es decir, que son infinitamente compatibles unos con otros, porque de no serlo, no podríamos estar hablando de perfección infinita. Me estoy refiriendo a su paternidad infinita, a su amor, bondad y misericordia infinitos, a su sabiduría, rectitud y justicia infinitas y a su presencia y poder infinitos. Y de cada uno me voy a ocupar brevemente. Comienzo por la paternidad infinita de Dios. Mire, si de la naturaleza de este Dios, creador, hubiera que destacar algún aspecto sobre los demás, este sería, en mi opinión, la paternidad infinita de Dios. Porque su primera creación, allá por la eternidad, lo convirtió automáticamente en Padre, y Padre seguirá siendo por toda la eternidad. Y obviamente, nosotros y todas las demás personalidades del universo somos sus hijos e inexorablemente hermanos. Y como tal Padre, su voluntad respecto de nosotros, sus hijos e hijas, es que lo sintamos, reconozcamos y amemos como al verdadero Padre que es. Y que del mismo modo nos sintamos, reconozcamos y amemos como auténticos hermanos y hermanas de todos los hombres y mujeres de nuestro planeta, como en realidad somos. La voluntad del Padre es que sus hijos e hijas seamos felices, que gocemos de salud, que crezcamos física, intelectual y espiritualmente, y que nos amemos y colaboremos en nuestro proceso de aprendizaje hacia la perfección del paraíso. Continuamos con el amor, la bondad y la misericordia infinitos. Miren, en nuestro mundo, el amor, la bondad y la misericordia son atributos de la personalidad. Solo las personas podemos amar, ser buenas y ejercer misericordia. Las cosas, la naturaleza, los animales e incluso los pensamientos no son malos o buenos en sí mismos, sino en relación con las personas. Pero en Dios, el amor, la bondad y la misericordia, más que atributos, son la esencia misma de su naturaleza. Dios es amor, Dios es bondad y Dios es misericordia. Dios nos ama tanto que no solo nos ha conferido la vida, la mente y la personalidad, como ya hemos visto, sino también un fragmento de sí mismo, de su propio Espíritu Divino, para que viva de manera permanente en nuestra mente, ofreciéndonos
el inmenso potencial de contar siempre con su sabia orientación espiritual. Por eso, Dios es realmente nuestro Padre espiritual, el Padre de toda la humanidad, y nos ama divinamente a todos sus hijos sin exceptuar a ninguno. Y esta relación paternal de Dios con cada uno de nosotros nos debe llevar a la feliz conclusión de que todos somos hermanos. No solo los que piensan como nosotros o los que pertenecen a nuestra comunidad de creyentes. No, Dios no hace acepción de personas, ni de grupos, ni de pueblos. No existe, nunca existió un pueblo elegido. Solo existen hijos e hijas de Dios. Seguimos con la sabiduría, rectitud y justicia de Dios. Mire, Dios es omnisciente. Su sabiduría es infinita. Su conciencia universal. Dios lo sabe todo. Nada escapa a su conocimiento en toda la creación. Hechos, pensamientos, sentimientos, conocimientos, personalidades, mundos, todo es transparente para Dios. Jesús dijo: vuestro Padre sabe lo que necesitáis, incluso antes de que se lo pidáis. Y esto es así porque a Dios nada le coge por sorpresa. Dios es también infinitamente recto y justo. Y la ley moral de Dios para todo el universo es la rectitud y la justicia, que en esencia vienen a decir que hagamos el bien individual y colectivamente conforme a la voluntad del Padre, haciendo de esa voluntad no nuestra ley, sino nuestra propia voluntad. El libro de Urantia pone en boca de Jesús que el Padre es la fuente de todo juicio verdadero. Y en otro lugar indica que su sabiduría le permite administrar justicia y misericordia al mismo tiempo y en cualquier ocasión. También dice el libro de Urantia que la rectitud divina no está dominada por una estricta justicia retributiva, sino templada por la misericordia, y que la misericordia no es una violación de la justicia, sino una técnica de equidad para ajustar los niveles de perfección y de imperfección en el universo. También dice que Dios como Padre trasciende a Dios como juez, porque aunque la rectitud es la ley de Dios y hay que cumplirla, el amor es la actitud eterna del Padre. La rectitud de Dios no son irreconciliables, sino perfectamente compatibles. La rectitud que nos propone Jesús es la de un amor dinámico por hacer bien las cosas y no la prohibición negativa de hacerlas mal. Hacer las cosas bien, obrar con rectitud, debe ser un verdadero placer, no un deber ingrato. Y Jesús siempre apela al deseo de rectitud y a la rectitud de nuestros actos con frases como estas. El reino de los cielos es una vida de rectitud progresiva y de alegría creciente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud. Bienaventurados los perseguidos a causa de su rectitud. Y al apóstol Natanael le dice para todos los apóstoles que sus juicios estén siempre precedidos por la misericordia y que sus conductas estén precedidas por el amor. Según el libro de Urantia, la perfección de la rectitud y de la justicia divina, junto con su sabiduría infinita, aseguran la imposibilidad de que Dios cometa jamás un error, de que jamás tenga que arrepentirse o rectificar ninguna de sus sabias decisiones. Es decir, que podemos tener la plena seguridad de que sus actos son infalibles, sus propósitos eternamente estables y sus decretos y leyes inmutables. Por eso, cuando hacemos al Padre peticiones
que conllevan la anulación de cualquiera de sus sabias e inmutables decisiones, le estamos pidiendo en realidad un imposible a Dios. Y esa es la realidad de muchas peticiones infantiles que le formulamos con frecuencia y de otras menos infantiles, pero también imposibles de atender. Diosito, que mi hijo apruebe el examen de geografía. Padre, que mi hija consiga ese puesto de trabajo que tanto necesita. Señor, ¿por qué te has llevado a mi mamá con la falta que me hacía? Padre, libérame de esta enfermedad y te prometo que te encenderé una vela cada noche de este año. En fin, podríamos seguir porque en verdad son muchos los deseos caprichosos que disfrazamos de necesidad y muchas también las calamidades a las que a veces nos enfrentamos sin la posibilidad de resolverlas. Y es humano y bueno pedir ayuda a Dios. Pero eso no significa ni que el Padre tenga la culpa de esas situaciones, ni que las desee, ni que pueda resolverlas. Más bien parece que no alcanzamos a comprender que el libre albedrío que Dios ha puesto en nuestras manos lleva también la implícita, la plena responsabilidad de nuestros actos. Y continuamente queremos devolver la responsabilidad a Dios, culpándolo de cualquier cosa desagradable que nos suceda o, en el mejor de los casos, resignándonos a que Dios lo quiso así. Pero ninguna de esas dos opciones es válida, porque, como acabo de decir, ni Dios tiene la culpa de lo desagradable que nos sucede, ni quiere que nos suceda nada desagradable. Entenderlo de otro modo puede significar que seguimos empeñados en imaginar a Dios a nuestra imagen y semejanza, en lugar de comprender que somos nosotros los que estamos llamados a ser semejantes a Él y que disponemos de nuestro libre albedrío y de todos los medios necesarios para conseguirlo, como enseguida explicaré. Y ahora conozcamos a Dios como presencia y poder. Dios es también omnipresente. Está en todas partes. Su omnipresencia forma parte de su naturaleza infinita. El Padre Universal es inconmensurablemente más grande que toda su creación y se revela en todo el cosmos, pero el cosmos entero no puede contener al Padre. El espacio no constituye una barrera para Dios y solo Él puede estar en dos o más lugares al mismo tiempo. Y finalmente Dios es omnipotente. Su poder es infinito, es la causa primordial de toda la creación física y toda ella se mantiene eternamente bajo su control gravitatorio, centrado en el paraíso y girando alrededor de él en perfecto orden y armonía, desarrollándose conforme al plan infinitamente sabio del Padre Universal. Como acabamos de ver, Dios es infinito tanto en su naturaleza como en sus atributos. Y por ello, estos son totalmente adecuados para hacer frente a cualquier exigencia que se pueda presentar, porque además Dios las ha previsto todas. Sin embargo, Dios, por su propia voluntad, se ha impuesto límites, pero solo aquellos que garantizan la expresión de su naturaleza, de su voluntad y de su ley. Porque Dios no puede actuar contra sí mismo. Su naturaleza está guiada por el amor, la verdad, la belleza y la bondad. Su voluntad está guiada por la misericordia y las relaciones paternales. Y su ley está guiada por la rectitud y la justicia. Por lo tanto, el amor, la verdad, la belleza y la bondad de Dios, que forman parte inseparable de su naturaleza, son infinitos de manera incondicional. No están limitados en modo alguno. Y por esa bondad y ese amor, el Padre no puede negar a ninguno de sus hijos el sabio ministerio de la misericordia.
ya que esta es el fruto natural de su bondad y de su amor, junto con su sabiduría infinita. Por eso el Padre es infinitamente bondadoso con los pecadores y siempre los perdona y los recibe con misericordia cuando estos vuelven a la rectitud e incluso sale a buscarlos. Pero, ojo, porque aunque la misericordia de Dios es también infinita e inseparable de su naturaleza, está sin embargo condicionada por el libre albedrío de la personalidad que podría recibirla. Y si esa personalidad rechaza la misericordia de modo permanente, el Padre estará impedido para concedérsela, porque no podemos ser salvados sin la participación activa de nuestra libre voluntad. Con respecto a su sabiduría, el hecho de que Dios pueda conocer de antemano todo lo que va a suceder, incluso nuestros actos de libre albedrío, no impide que el Padre elija no conocerlos. Es decir, poner voluntariamente límites a su propia omnisciencia. No lo sabemos. Podría ser que sí y que esos límites incluso formasen parte de su propia ley moral. Pero si no fuera así, si Dios conoce nuestras decisiones antes de que se produzcan, tampoco ese conocimiento previo impide nuestro auténtico libre albedrío que forma parte inherente de la personalidad que el Padre nos otorga. Sobre su rectitud y justicia, que igualmente forman parte de su naturaleza y que guían su ley, Dios no se impone límite alguno. Pero por lo que respecta a su presencia y poder infinitos, Dios sí que se ha impuesto aquellos límites que se derivan de la diferenciación de la realidad en ámbitos, niveles y estados, porque en ellos el Padre Universal distribuyó su infinidad total en 6 absolutos existenciales, en el Ser Supremo y en Dios último. Por ello, aunque en el paraíso y en el universo central de Abona Dios está presente y perceptible en toda su perfección, sin limitación alguna, fuera de estos, en los universos evolutivos, se ha impuesto a sí mismo aquellos límites que garantizan la soberanía otorgada por él en los niveles finito y absoluto. En consecuencia, Dios renuncia voluntariamente a su presencia y autoridad directa y efectiva en reconocimiento de la soberanía y de las prerrogativas divinas concedidas por él a sus hijos creadores y a los gobernantes de los universos, del tiempo y del espacio. Y también está voluntariamente limitado por la presencia del Ser Supremo en el nivel finito y por la de Dios último en el nivel absoluto, y coordinado con 3 de los 6 absolutos existenciales que antes mencioné. Pero se ha reservado la facultad de mantener un contacto directo y paternal con todos los seres personales del universo a través de su circuito de la personalidad. Y también se ha reservado la facultad de estar presente en la mente de sus criaturas evolutivas mediante un fragmento de sí mismo, el ajustador del pensamiento, capaz de proporcionarnos una orientación divina y de posibilitar nuestra supervivencia. Ahora les voy a pedir que desterremos algunas ideas sobre Dios. En el libro de Urantia se afirma que el amor es la más grande de todas las realidades espirituales y la característica dominante en todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. Que Dios es intrínsecamente bondadoso, compasivo por naturaleza y perpetuamente misericordioso, y que nunca es necesario ejercer influencia alguna sobre el Padre para suscitar su bondad, porque la necesidad de sus criaturas es enteramente suficiente para asegurar todo el caudal de su tierna misericordia y de su gracia salvadora. Por todo esto,
es necesario que desterremos de una vez por todas la idea de un Dios que se enoja como nosotros o que se muestra colérico como nosotros, que es severo en sus juicios o que castiga con crueldad eterna, que es vengativo o que toma partido por personas o por pueblos concretos. Ese no es Dios nuestro Padre, sino el concepto que hace miles de años algunos profetas tenían sobre Dios. Pero ese concepto no tiene cabida en nuestro mundo después de conocer el mensaje del amor paternal de Dios hacia nosotros que Jesús nos dejó hace 2000 años y la reciente revelación del libro de Urantia. Y si estas ideas que acabo de expresar son propias de una religión infantil y primitiva e indignas de una época iluminada por la ciencia y la razón, ¿qué decir de la doctrina de la expiación? Una doctrina sostenida todavía hoy por algunas iglesias y que consiste en que Dios, nuestro Padre, ese ser infinito en amor, bondad y misericordia, en rectitud y justicia, en sabiduría y poder, la única solución que encontró para perdonar nuestros pecados y para nuestra salvación fue el derramamiento de sangre inocente que culminó con la necesaria muerte violenta de Jesús, su Hijo, en la cruz. Dios nunca necesitó de la expiación para perdonar. Jesús repite por 2 veces, según el Evangelio de Mateo, la frase misericordia quiero y no sacrificio. Y según el de Marcos, Jesús confirma las palabras del escriba, amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. De esta manera Jesús suprimió, estando vivo, todas las ceremonias de sacrificios y de expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre que Moisés había incorporado 1200 años antes en el ritual hebreo, tomándolas de cultos anteriores con el fin de evitar la barbarie aún mayor de los sacrificios humanos. Pero, posteriormente, Pablo introdujo en su epístola a los hebreos la doctrina de la expiación, afirmando que Jesús fue el Hijo necesariamente sacrificado por ser la víctima más excelente para la destrucción del pecado. En definitiva, para satisfacer la justicia inflexible del Padre y aplacar su ira. Pero lo cierto es que Jesús no sufrió su muerte en la cruz para expiar la culpabilidad del pecado de Adán y Eva, ni para supuestamente heredado por toda la humanidad, ni para redimirnos de las garras de Lucifer, ni para borrar ninguna otra falta. Dios nuestro Padre nunca ha concebido una injusticia tan bárbara ni tan horrible. La voluntad del Padre nunca fue que Jesús muriera crucificado a manos de unos asesinos. La voluntad del Padre siempre ha sido, es y será que lo reconozcamos como Padre y nos amemos como hermanos. Pero también siempre ha sido, es y será respetar el libre albedrío que nos otorgó a los seres humanos, incluso cuando decidamos cometer atrocidades tan enormes. Dios nuestro Padre es infinitamente coherente consigo mismo, en sus leyes y en sus acciones, en sus propósitos y en sus medios para lograrlos. Y no se encuentra jamás desgarrado o dividido por sentimientos contrarios, por una naturaleza de justicia y otra de amor. Dios es una personalidad infinitamente unificada en sus atributos y en su naturaleza. Y la idea de que la única solución que encontró para salvarnos fue el derramamiento de la sangre de su propio Hijo, no solo es
filosóficamente insostenible, sino que ataca de un modo brutal los cimientos de la fe en un Dios que es al mismo tiempo infinito en bondad, en sabiduría y en poder. Rafael, Bien. 15 minutos para exposición y preguntas. Gracias. Bien, pues ya me he referido brevemente, como prometí, a la perfección eterna e infinita del Padre Universal, expresada a través de su naturaleza y de sus atributos. Pero ahora debo decir que Dios nuestro Padre no solamente es consciente de toda esa perfección, sino que la quiere compartir incluso con nosotros los seres humanos. Por eso nos envió su mandato e invitación, sed perfectos como yo soy perfecto, que nos ha llegado a través de la revelación y que pone de manifiesto el propósito que Dios tiene para nosotros, que consiste en que nos elevemos desde nuestra actual condición de seres humanos imperfectos hasta alcanzar la perfección divina que Dios nos tiene reservada en el paraíso. Y este propósito de Dios, invitándonos a una meta de perfección, da sentido a nuestra vida y nos impulsa a la aventura suprema de buscar a Dios, encontrarlo, comprenderlo, reconocerlo como Padre y parecernos a Él, que debería ser desde ahora nuestra más alta ambición. Y para que podamos lograr este propósito, el Padre Universal obviamente pone a nuestra disposición todos los recursos necesarios, toda su providencia, puesto que de no ponerlos habría incurrido en una inmensa falacia, creándonos unas expectativas imposibles de cumplir. Y eso no lo hace normalmente ningún padre, y mucho menos Dios nuestro Padre. El libro de Urantia nos habla del plan eterno del Padre. Y en ese sentido dice, por ejemplo, en la mente de Dios hay un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus inmensos dominios. Y ese plan consiste en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. Por lo tanto, está claro que el progreso es la consigna a seguir. Un progreso que se cimenta en la fe, en el esfuerzo individual, en la consecución de logros y en el desarrollo de la personalidad, y que abarca todos los ámbitos y niveles de la realidad. Pero dada la infinidad del Padre, solo podemos vislumbrar sus propósitos a lo largo, a medida que avancemos en nuestra carrera ascendente, que es ese largo camino de progreso material, intelectual y espiritual que podemos recorrer, si así lo deseamos, desde nuestra condición inicial de seres humanos mortales en nuestro mundo de origen, Urantia, hasta lograr la condición de espíritus perfeccionados y eternos en el paraíso y aún más allá de ese logro. Y ahora sí, ahora ya podemos responder o podemos completar la respuesta a la pregunta aquella de por qué se lanzó Dios a la aventura de la creación del universo. Y la respuesta es que no solo fue porque quiso y porque pudo, sino también porque deseaba que fuera habitado por criaturas personales, inteligentes y perfeccionables como nosotros, capaces de lanzarnos también a la aventura de conocer a Dios, nuestro Padre, de comulgar con Él, de amarlo y de sentir su amor. Las fuerzas y personalidades que el Padre puede utilizar y utiliza para alcanzar su propósito son invaluables. Y a todo ese conjunto de recursos que el Padre pone a nuestra disposición se le llama, como ya he dicho, la providencia de Dios. Dios, nuestro Padre, no solo nos ha proporcionado un planeta que hasta ahora ha proveído todas nuestras necesidades materiales, por muy exigentes que hayan sido, sino que también ha previsto para nuestro progreso a lo largo de esta carrera ascendente una inmensa estructura de mundos, materiales como el planeta Urantia, donde comenzamos nuestra vida, morontiales como las sedes de nuestro sistema, de nuestra constelación y de nuestro universo local,
para nuestras etapas de progresión morontial posteriores a la muerte. Espirituales, como las sedes de nuestro superuniverso para nuestras etapas de desarrollo espiritual. Perfectos, como los mundos del universo central de Abona para nuestras etapas de perfección espiritual. Y el paraíso para culminar la perfección total en la presencia de Dios nuestro Padre y asumir nuevos retos. Y para lograr este desarrollo y perfección, ha dispuesto también de una gama extraordinaria de ayudas y de personalidades que actúan en perfecta coordinación divina y que son al menos estas: los 7 espíritus ayudantes de la mente, otorgados para elevar nuestra mente hasta que alcanza el nivel espiritual. Los serafines guardianes que nos protegen y nos ayudan a ser más sensibles a la realidad social. El don del Espíritu Santo que santifica y espiritualiza nuestra vida interior. El don del Espíritu de la verdad que nos capacita para discernir la verdad de Dios. El ajustador del pensamiento que nos orienta espiritualmente y posibilita nuestra supervivencia eterna. Las revelaciones divinas, globales o personales que amplían nuestros conceptos sobre Dios. Y una multitud de instructores que a lo largo de todos los mundos mencionados nos colabora e instruye para nuestro progreso. Nuestro Padre no ha descuidado nada, sino que ha puesto a nuestro servicio toda esa providencia con el fin de dar satisfacción a nuestras eternas exigencias de progreso material, intelectual y espiritual. Bien, pues hasta aquí he hablado de Dios, de la necesidad que tenemos de Él, de quién es y cómo es, de su naturaleza y de sus atributos, de sus propósitos respecto de nosotros y hasta de los medios que pone a nuestra disposición para que logremos la perfección que nos propone. Ahora piensen y díganse a sí mismos si vale o no la pena querer conocer y amar a un Dios, a un Padre como este. Pero seamos serios. ¿Existe realmente ese Dios? ¿Se puede demostrar su existencia? No sea pues que estemos aquí hablando de una entelequia y que al final no nos sirva para nada. Pues tendrán que decidirlo ustedes, cada uno de ustedes. Yo he decidido que existe. Así lo creo y así lo siento. Pero también creo que no existe y que probablemente no existirá nunca como una realidad objetiva para todos en nuestro mundo actual. Me explico. El Padre, como ya he dicho antes, nos ha otorgado a cada uno de nosotros su Espíritu Divino que nos orienta y nos proporciona el potencial de sentir la necesidad de Dios, buscarlo, encontrarlo, conocerlo y parecernos a Él. Y también nos ha otorgado el don de la personalidad. Y gracias a este don disponemos de la voluntad, que es la disposición para hacer algo, y del libre albedrío, que es la potestad de obrar por reflexión y elección. Por eso, Dios, por el puro y exquisito respeto que nos tiene a todas sus criaturas personales y al libre albedrío que nos otorgó, jamás nos impondrá su presencia o su existencia a ninguno de nosotros. Es decir, que sostengo que en nuestro mundo Dios no será jamás una realidad objetiva para creyentes y no creyentes sin distinción, sino una realidad subjetiva y experimentable por la personalidad individual de aquellas personas que, haciendo uso de las potencialidades expresadas y en virtud del desarrollo de su fe, terminen por encontrarlo. Y esto es así porque Dios se hace presente cada vez con más fuerza en la experiencia religiosa personal de todos los creyentes a medida que éstos desarrollan su potencial de búsqueda, de encuentro
y de perfección. Y es en esa experiencia personal, religiosa y personal, donde lo podemos encontrar principalmente. Porque Dios es un espíritu universal y solo podemos percibirlo con la visión de la fe. Creer es necesario para encontrar a Dios. Pero miren lo que les digo. La fe no es un don que Dios otorga a unos más que a otros. La fe es el fruto de ese espíritu que el Padre nos ha otorgado y su mayor o menor eficacia en nosotros depende de cómo cada uno atiende, respeta y favorece el libre crecimiento de nuestra tendencia natural a creer en Dios y a saber de Él. En consecuencia, creo que es verdad que Dios existe y existirá siempre para aquellos que creen en Él y lo buscan, pero también creo que es verdad que Dios no existe y probablemente no existirá jamás para aquellos otros que negándose a creer en Él no lo buscan y no buscándolo no lo podrán encontrar. Por lo tanto, será de todo punto imposible que los creyentes puedan demostrar la existencia de Dios a los no creyentes o que éstos puedan demostrar la no existencia a los que sí creen. De hecho, la intención por parte de creyentes o no creyentes de demostrar la existencia o inexistencia de Dios solo pone de manifiesto la voluntad humana de imponer la propia creencia a los demás. Pero afortunadamente, la voluntad de Dios no es la de imponerse a nadie. Y la mía tampoco. No tengo la intención de convencer a ningún incrédulo, sino simplemente la de compartir con los creyentes la alegría de nuestra fe. Muchísimas gracias. Bueno, Rafa, me sorprende cada vez más cómo usted se puede demostrar que durante estos 20 años de estar leyendo el libro, tenga usted la capacidad de resumir en esta presentación muy concreto, muy preciso, sobre la descripción de Dios. Semejante tema que usted se mete, pero que lo hace muy bien. Qué chévere, lo felicito, Rafael. Dicen por acá, gracias Rafa, la verdad que que esto trasciende todo lo que pensaba hasta hoy. Muy clara, y dice otra persona, muy clara y linda la exposición sobre Dios. Muchas gracias y bendiciones a usted, Rafael. También nos dicen por aquí, gracias Rafa, magistral como siempre. Nos resta toda una vida para comprender al Padre. ¿Sí? La pregunta es, ¿por dónde empezamos, Rafa? Que me gustaría que al final nos conteste esa preguntita. ¿Por dónde empezamos y qué hacer hoy? ¿Sí? Bueno, listo. Básicamente es como, ¿por dónde empezamos? Y la pregunta, Marinette, por favor. ¿Quieres que conteste a la pregunta por dónde empezamos? Sí, sí, por favor. Bueno, en mi opinión, deberíamos empezar por favorecer esa tendencia natural que acabo de decir que tiene el ser humano. Lo que pasa es que muchas veces, pues, no la favorecemos y rechazamos esa tendencia, ¿no? Si empezamos a favorecerla, a potenciarla, pues seguramente que ese es un buen comienzo para empezar a creer en Dios. Pero hay que hacer también reflexiones personales sobre el universo y cómo estamos aquí, en fin, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Conocer a la personalidad, a las personalidades que nos rodean, en fin, tratar de conectar con ese espíritu que tenemos dentro, pero bueno, son muchas, ¿no?, las actividades que podíamos hacer. Pero fundamentalmente, inicialmente por lo menos, que es lo que me preguntas, ¿por dónde empezar? Pues por no negarnos a esa tendencia que el ser humano tiene de creer en Dios y de buscarlo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, vamos con la última pregunta en vivo para que nos la conteste Rafael y luego sí en el chat, Rafa, por favor, nos puede contestar, ¿ok? Dice Marinette, cuando alguien toma decisiones positivas pero sin reconocer al Padre, es decir, solo desde la voluntad humana, sin trascendencia divina,
¿cómo incide esa falta de divinidad en las decisiones, en la capacidad de la supervivencia? Bueno, tomar decisiones correctas, pues siempre es bueno, indudablemente, incluso aunque uno no crea en Dios, ¿no? Hacer el bien por los demás, pues aunque uno no crea en Dios, lógicamente es bueno. Es decir, eso siempre favorecerá precisamente darle cabida en algún momento a la idea de Dios. La moral es importantísima, pero solo, y es una consecuencia normalmente de la actitud religiosa, pero la moral por sí misma no nos lleva hasta Dios. Pero ya te digo, ¿no? Pues ese contacto con los demás, ese hacer el bien siempre va a ser favorable, y yo creo que en algún momento experimentarás la idea de un Dios, ¿no? Si no se llegara a creer en Dios en nuestra vida presente, ¿qué pasará? ¿Ya no despiertas? Pues yo personalmente creo que sí, que habrá bastantes más oportunidades y que en esa vida morontial inicial, con toda seguridad, pero es una opinión personal, ¿verdad? Se podrá restablecer nuestra vida y tendremos nuevas oportunidades. Ok, Rafa, muchas gracias. ¿Verdad? Muy, muy claro. Lo felicito por esta exposición.